cierto, hay ciertos dichos que dicen que la cierta desgracia en un sector puede ser la oportunidad en otros sectores, y es lo que nos está pasando actualmente en el Ecuador. Podríamos decir de que, bueno, como yo le digo a ciertos productores, lo que estamos viviendo ahora es como el boom del cacao, en donde yo lo veo también como el tema respuesta a muchas oraciones de muchos productores. El tema del manejo agroecológico del cultivo de cacao, en el Ecuador sobre todo. Cacao es uno de los cultivos importantes para nuestro país, tanto en términos, se podría decir, hablemos un poquito históricos, como también en términos económicos. El cultivo en nuestro país se remonta a ya épocas precolombinas, donde era utilizado como un alimento en sí y moneda por culturas indígenas. Durante la colonización española, el cacao se convirtió en uno de los productos de exportación clave y sigue siendo uno de los productos de exportación clave en nuestro país. Entonces, el cacao ecuatoriano sobre todo tiene excelentes características organolépticas, lo que lo hace apetecible. Ese cacao ecuatoriano con como se dice, ese sabor fino de aroma. Entonces, actualmente se están implementando prácticas sostenibles, prácticas amigables con el medio ambiente. Se está implementando muchísimo el tema de la agroecología. Desde mi punto de vista, el cultivo de cacao fue como por ciertos años un poco abandonado en el tema tecnificación o manejo, ya que más importancia se le daba al tema del cultivo de banano por la cantidad de exportación. Recordemos que el cultivo de banano también es uno de los cultivos mayormente exportados en nuestro país. Pero, ¿qué es el manejo agroecológico? En muchas ocasiones tenemos un cierto dilema y discrepamos en ciertas situaciones sobre lo que significa el manejo agroecológico. Cuando yo hablo de agroecología, significa que yo me mantengo en un punto intermedio, en donde yo no me voy tampoco netamente al orgánico y no al otro extremo de lo que es un manejo químico. Me mantengo en donde yo utilizo métodos orgánicos, pero no dejo de lado el manejo con agroquímicos o fertilizantes sintéticos, ya que el manejo agroecológico quiere decir una combinación, el saber cuándo yo aplicar ciertas cosas. Entonces, vamos a basarnos en tres ejes: en un principio ecológico, en una dimensión económica y en una importancia social. Cuando yo hablo de principios ecológicos, me refiero a que el manejo agroecológico busca esos procesos naturales para crear sistemas agrícolas más resilientes y sobre todo sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente. Este se centra en la promoción de la biodiversidad, de la conservación de los recursos naturales, el control biológico de plagas y enfermedades, la minimización de los insumos químicos. O sea, no es dejar de un lado totalmente de utilizar el producto químico, sino es saber cuándo lo voy a usar, cómo lo voy a usar. Es, no sé si a algunos colegas presentes les ha pasado cuando han tenido alguna visita técnica en campo. Me ha pasado muchísimo cuando llego a un lugar y le pregunto al productor cada cuánto y qué cantidad utiliza, por ejemplo, un herbicida. Y en muchas ocasiones me dicen, no, es que yo lo aplico cada 8 días, pero a veces son herbicidas un poco fuertes, agresivos. Entonces, nosotros sabemos de que eso va a ir degradando el suelo. Eso va a ir degradando el suelo, el no saber usarlos, el no tener un correcto uso de los agroquímicos. Entonces, muchas veces hay ciertos productores que lo realizan de forma empírica, no tecnificada, por ahorrar un poco el tema de mano de obra, ya que si utilizamos muchísimo el tema de solamente usar machete o motoguaraña de determinado tiempo, también
sube un poco el tema, el costo de la mano de obra. Entonces, no es dejar de usar algo, sino saber cuándo y cómo utilizarlo. A esto es lo que se refiere el principio de la agroecología, el mantener esa unión entre poder producir de una forma más sostenible, más sustentable. Entonces, esto se centra en promover la biodiversidad, el saber utilizar el insumo agrícola. En la dimensión económica, el enfoque agroecológico promueve la eficiencia en el uso de recursos, reduce la dependencia de los insumos externos y busca aumentar la rentabilidad del cultivo a largo plazo. Recordemos también de que cuando utilizamos un producto agroquímico de una forma indiscriminada, también provocamos que la planta entre en un estrés. Si la planta, ella ingresa en estrés, ella va a reducir totalmente el tema productividad. Entonces, eso es lo que no se quiere. Se quiere reducir un poco el tema de agroquímicos, promoviendo la biodiversidad para aumentar la rentabilidad a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo. Cuando yo hablo también de producción a largo plazo, también estoy hablando del tema cuidar el suelo. Recordemos que el suelo alberga vida, alberga muchos microorganismos que si yo voy a estar utilizando cierto o X producto de una forma no correcta, no adecuada, de manera indiscriminada, lo que voy a hacer es que voy a ir exterminando, matando, desapareciendo esos microorganismos existentes en el suelo, por lo cual, si esos microorganismos no están allí, no hay esa simbiosis entre la planta y el microorganismo, por ende, el sistema radicular de la planta disminuye y como consecuencia va a haber como menor absorción por parte de la planta y su producción, por ende, va a disminuir. Entonces, cuando yo hablo de manejo agroecológico, tengo que saber los principios ecológicos, la dimensión económica y también la importancia social. Cuando hablamos de la dimensión económica, este enfoque también busca generar empleo local, fortalecer la economía de las comunidades rurales. Entonces, la importancia social, cuando yo hablo de manejo agroecológico, este se basa en la participación activa de la comunidad, de las personas allí, de las asociaciones y en respeto por la cultura local. Este promueve justicia social, equidad y el acceso a recursos para todos los actores involucrados en la cadena de valor del cacao. Cuando yo hablo en los principios ecológicos también del tema biodiversidad o diversidad, quiere decir que junto a ese manejo de cacao, yo voy a incluir otras especies. No es solamente la manera de monocultivo, sino que entre los principios agroecológicos yo voy a intervenir o a tener esa asociación con otros cultivos que pueden ser cultivos que me provean de sombra temporal como de sombra permanente. Cuando yo hablo de sombra temporal, hablo, por ejemplo, de las musáceas, que observando aquí en nuestra provincia, sobre todo los ríos, vemos cómo los agricultores asocian muchísimo el tema del plátano con el cultivo de cacao. Entonces ellos tienen un doble ingreso. Y cuando yo hablo de una sombra permanente, hablo también del tema de asociar especies forestales. Han habido muchísimos estudios, y nosotros podemos revisar estudios de varios institutos, varias universidades, entre ellos pude leer varios de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en donde se ha evaluado especies forestales y su interacción con el cultivo de cacao, destacando como dando una mejor producción y mejor la parte de sombra sin afectar el cacao, el Fernán Sánchez, que se asocia muy bien con el cacao. Entonces, me parece allí que es una buena opción para darle a los agricultores el que si ellos necesitan ubicar una sombra permanente, hacerlo asociando cacao con Fernán Sánchez.
La importancia del cacao en el Ecuador. Bueno, como veníamos diciendo, esta tiene esos tres ejes: la importancia económica, la importancia social y la importancia de cuidar o la relevancia ambiental. Entonces tenemos, cuando yo hablo de economía, recordemos que el Ecuador, el cacao es un motor económico fundamental en nuestro país. Este representa uno de los principales productos de exportación, genera ingresos, y también es la base económica de muchas familias en el sector rural, de muchísimas, de cientos, de miles de familias, que el cacao, el cultivo de cacao es el sustento para ellos. Entonces, cuando usted va al campo a visitas técnicas o tiene la oportunidad de ir, se va a dar cuenta cómo el agricultor ha asociado también el tema del plátano con el cultivo de cacao para tener ese doble ingreso. Recordemos de que hay un momento en que el cultivo de cacao o la planta de cacao está como entrando a un reposo en donde inicia nuevamente su floración. Entonces allí el agricultor, ¿qué va a hacer? Va a tener un ingreso del plátano. Por aquí vi una pregunta, decía, ¿a qué distancia podemos sembrar el Fernán Sánchez? El Fernán Sánchez lo podemos sembrar a 9 metros de distancia cuando lo asociamos con el tema del cultivo de cacao. Entonces, la relevancia económica. Sabemos que este es ese motor que mueve la economía, es uno de los cultivos más importantes del Ecuador. En la relevancia social, tenemos que es el sustento, como yo lo decía, de numerosas comunidades o de familias en el sector rural. Recordemos que hay en ciertas provincias o en ciertos sectores que ellos ya manejan el tema de comunidades o asociaciones. Entonces, él es el motor de la economía de esas familias. Además, el cultivo de cacao fomenta el desarrollo comunitario y preserva la identidad cultural, las tradiciones locales transmitidas de generación en generación. Y la relevancia ambiental. El cacao especialmente se cultiva de manera agroecológica, contribuye a la conservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los ecosistemas tropicales. Las plantaciones de cacao pueden proporcionar hábitats para una amplia variedad de flora y fauna, y estos sistemas ayudan a proteger el suelo, mejorar su calidad, conservar el agua y mitigar el tema del cambio climático a través de un secuestro de carbono. Una de las cosas importantes también cuando hablamos del tema agroecológico, cuando nos dice también el tema preservar el suelo, también quiere decir cómo nosotros dentro del cultivo de cacao le demos ese manejo a los residuos que me genera la post cosecha. Una de las cosas que también se está tratando de promover a nivel de los agricultores es la elaboración de ciertos compostados a partir de las ramas que quedan o de las ramas o de lo que es la cáscara y maguey. Recordemos que la cáscara queda allí en campo, si esta queda muy cerca del tronco y el tronco tiene alguna herida, bueno, puede provocar también como albergue de microorganismos patógenos. Pero si yo saco esto del campo y lo hago en un compostaje para luego devolverlo al campo, voy a ayudar a regenerar el suelo, porque recordemos la cantidad de nutrientes que tiene un compostado y de microorganismos benéficos que tiene. Bueno, alguien decía algo del Guayacán blanco. El Guayacán blanco en sí, hay algo particular del Guayacán blanco. El Guayacán blanco es como que se autopoda. Él va creciendo y él no necesita que alguien esté pendiente cortando las ramas que están de más. Él solito las va botando. Y hay ciertas ramas con un diámetro que ya son bastante pronunciados. Y al
puede caer en una de las ramas del cultivo de cacao, y recordemos que donde cae provoca una herida, esa herida queda ahí abierta, en donde pueden ingresar fácilmente microorganismos patógenos. Entonces es un dilema bastante complicado, por eso casi no se recomienda el tema de Guayacán, sobre todo Guayacán blanco. Entonces se puede, sí, pero si se va a tener un cuidado adecuado, si un técnico va a estar allí revisando, si no está en sí tan... lo tradicional, el cacao se siembra 3x3, pero si yo voy a tener ese árbol allí y va a estar con ese peligro que se caigan sus ramas, ese va a ser uno de los problemas. Entonces, no es tan recomendable. Y otra de las cosas que, digamos que a pesar de no ser como tan tomado en cuenta el tiempo, así digamos, yo lo siembro como más como una alcancía o como un ingreso extra, lo debería hacer con especies que sean de menor tiempo. Claro, Danilo, no todas las especies forestales son compatibles con el cacao, por eso si vemos varias investigaciones que ya se han hecho para ver esa simbiosis o esa asociación entre estos cultivos, porque recordemos, por ejemplo, en el caso de la boya o la balsa, ¿qué es lo que a las hojas al caer provoca pudrición de cogollo? Entonces usted va a salir perdiendo en lugar de ganar esa sombra temporal. En el tema de teca seca un poco el suelo, digámoslo así, desde las palabras de los agricultores, me seca mucho el suelo. Y otra de las cosas es que es un árbol que dura muchísimo tiempo. Entonces, esas son las cosas. Por eso yo, leyendo varias investigaciones, una de las cosas más recomendables es el tema del Fernán Sánchez. ¿Afecta tener animales o aves de corral en el campo? Desde mi criterio personal en el tema cacao, no creo que afecte, más bien es las aves de corral. Ellas, si están en un hábitat libre, que andan corriendo por allí, lo que hacen simplemente es como un mini arado mientras van depositando sus excretas. Entonces no hay una, así decir, un tema perjudicial en aves de corral, no. Listo. La transición hacia un manejo agroecológico. Siempre debemos hacer un buen diagnóstico inicial, evaluar cómo está la salud del cultivo, cuál ha sido el seguimiento o el uso de agroquímicos que se ha venido dando en este cultivo, la biodiversidad que está presente en ese momento. Entonces, allí usted lo que va a hacer es un análisis en donde va a identificar cuáles son los puntos débiles de esa plantación y cuáles son los puntos fuertes, para poder realizar esa transición desde un manejo solo químico hacia un manejo agroecológico. Luego que yo realizo un diagnóstico inicial, me voy al tema de una planificación, en donde voy a desarrollar un plan de un manejo agroecológico que va a incluir prácticas sostenibles. No es que yo hasta hoy día use agroquímicos y ya no los voy a usar, no. Tiene que ser toda una transición, algo que va poco a poco, porque recordemos que ya hemos tenido como un sistema de trabajo allí y obviamente hasta la planta ve ciertos cambios, todo, y va a ser un poquito complicado. Entonces debe ser una transición, tal como dice la palabra. Entonces voy a hacer un plan, un manejo que me va a incluir ya prácticas sostenibles, en donde yo voy a seleccionar las variedades más resistentes y también ciertos métodos de control biológico. Este plan debe ser adaptado a las condiciones específicas de cada finca. Recordemos que no son las mismas características climáticas o edafoclimáticas en los ríos que decir en otra provincia, no son las mismas que en Guayas, digámoslo así. Entonces son características edafoclimáticas un poco diferentes. Entonces hay que hacerlas y adaptarlas conforme a las condiciones que me ofrece ese momento
donde yo voy a implementar ese manejo agroecológico. Luego la implementación. Una vez que ya hice un diagnóstico, ya hice una planificación, voy a ir en la implementación. La aplicación de las técnicas planificadas como una introducción de cultivos puede ser cultivos de cobertura, usos de abonos orgánicos para ir ayudando en la regeneración del suelo, ayudando a que haya más cantidad de materia orgánica, que haya nuevamente el tema de microorganismos o esa biodiversidad de microorganismos existentes en el suelo y la integración de árboles sombra. Es importante la capacitación de los agricultores en las nuevas prácticas y el acompañamiento técnico durante este proceso de transición, que es lo que estamos viviendo actualmente. Ahora, hay un tema bastante interesante de certificaciones en donde las casas comerciales ya le están pidiendo, bueno, esto se ha venido trabajando desde hace años, le están pidiendo al agricultor para poderle comprar y tras de eso también ofrecerle ciertos servicios o ciertos beneficios que certifiquen sus fincas. Pero una vez que ellos ingresan al programa de certificación, viene un sinnúmero de cláusulas en donde le van también dando acompañamiento al agricultor y enseñándole qué debería dejar de hacer poco a poco, qué productos no debería utilizar, qué productos de origen orgánico podría ya implementar en su cultivo, qué prácticas. Entonces, esto siempre debe ir de un acompañamiento técnico, que es lo que actualmente se está viviendo, y siempre tener un monitoreo constante, un seguimiento y del progreso y la efectividad de las prácticas implementadas, porque si no está surgiendo y estoy perdiendo mi producción, entonces algo estoy haciendo mal. Listo. Los beneficios del manejo agroecológico es que me va a dar una mejor calidad de producto, voy a tener una mejor biodiversidad, una rentabilidad a largo plazo, ya que mi suelo no se va a estar degradando, sino que más bien lo voy a recuperar o a regenerar y a tener una mayor cantidad de microorganismos benéficos allí, que son las que me van a hacer esa asociación entre la raíz y los microorganismos, generando una mayor cabellera radicular para que ésta absorba nutrientes y tener una mayor producción. Y el bienestar social. Recordemos que las prácticas agroecológicas contribuyen a mejorar la calidad de vida de los agricultores. Cuando yo hablo de mejorar la calidad de vida, no solamente hablo del tema dinero, también del tema salud. Recordemos que, bueno, es un poquito controversial el tema de los agroquímicos, pero tampoco hay que satanizarlos porque también los necesitamos en algún momento, eso es obvio. Uno de los mayores problemas que cuesta un poco es el tema recomendarle al productor, al agricultor, utilizar la vestimenta adecuada. Porque muchas veces nosotros podemos ver que en el producto dice, utilice ese overall, utilice gafas, utilice guantes, utilice botas, pero muchas veces de qué nos sirve que esté allí anotado si nosotros también debemos pensar de que hay un gran porcentaje de agricultores que no pueden o no tienen la habilidad de leer, porque simplemente ellos no han tenido ese acceso no saben leer. Entonces, no es tampoco culparlos a ellos, sino también promover un poco más el tema digamos, en la casa comercial, aunque bueno, hay ciertos agricultores también que ni por más que se les da el implemento necesario, a veces no les gusta, ya es cuestión como de cultura y tema de adaptación también, irlos poco a poco, que si yo utilizo un poquito menos los agroquímicos, también voy a ayudar a que ese productor mejore su calidad de vida en cuanto a la salud. Pero también, y aplaudo muchísimo el tema de los programas de certificación también que están ayudando a dar charlas a los productores de la importancia del tratamiento que se le da a los envases de agroquímicos
y de cómo ellos deben estar vestidos o con la indumentaria correcta al momento de aplicarlos en campo, y que no es de aplicarlos y enseguida ingreso, sino aplicarlos y ver en el envase en qué tiempo yo puedo reingresar al campo. Entonces, ese es uno de los temas cuando yo hablo de bienestar social. Hablo también de tanto del factor económico como de la salud del agricultor. Bueno, y las características agroclimáticas, pues tenemos los factores que siempre van a influir: temperatura, humedad, precipitación, suelo y sombra. La temperatura, usted sabe que siempre vamos a necesitar en un sector que tenga entre 25 a 30 grados centígrados, no menos de eso, porque como conocemos, hay microorganismos que se propagan muy rápidamente, las heladas, son susceptibles a amonilla, y no mayor a 30 grados centígrados. Por ejemplo, hace tiempos atrás, meses atrás, experimentamos unos soles demasiado intensos en donde pude presenciar cómo ciertas plantas de cacao en los ríos se estaban muriendo. Entonces, temperaturas externas van a afectar tanto en tema crecimiento como en el tema producción. El tema de la humedad también no debe ser superior al 70%, ya que esto va a causar, si es muy bajito, vamos a tener el problema de un estrés hídrico, y si es muy elevado, pues la propagación rapidísima de microorganismos patógenos que nos van a afectar a la producción. En lo que es la precipitación, pues tenemos entre 1.500 y 2.500 milímetros de lluvia anual distribuidas. También la sequía es perjudicial, por eso es importante en temporada seca tener el tema del riego. Los suelos, pues, deben ser franco arenoso, franco arcilloso, deben siempre estar con buen drenaje. Suelos pesados y mal drenados, pues, van a causar problemas en el sistema radicular. El tema de la sombra debe ser parcial. O sea, el tema de la sombra no tampoco quiere decir que yo en un cacao adulto voy a implementar recién un sistema agroforestal, no. ¿Cómo? Eso va a depender muchísimo el tema de la edad del cacao. ¿Cuándo yo voy a implementar una sombra permanente? Yo implemento una sombra permanente cuando recién voy a sembrar cacao. Entonces, allí yo recién voy a coger y a sembrar el tema de la sombra permanente. Cuando yo tengo recién esa planificación. Entonces, allí es donde yo recién voy a implementar. Entonces, otra de las cosas, bueno, las semillas y variedades que se manejan aquí, sobre todo tenemos el criollo, el forastero, el trinitario, pero el que sobresale por todos, que manejan la mayoría de los agricultores en nuestro país, es un híbrido que es el CCN 51, y ciertos productores que están implementando las variedades que ahora último lanzó INEAP, como el 800, 801. Entonces, varía muchísimo el tema de qué variedad sembrar. Eso va a depender muchísimo también de las características agroclimáticas. El cultivo de cacao es posible hasta una altura aproximada de 1.000 metros sobre el nivel del mar, y la mayoría se cultiva a menos de 300 metros. Por ahí los que vi que más o menos estaban preguntando. La nutrición del cacao. El cacao tiene los requerimientos nutricionales, macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y lo que es en micronutrientes, lo que es hierro, zinc, magnesio, boro, entre otros, para tener un crecimiento óptimo. Esto también va a variar un poco dependiendo la etapa, si es un cacao que está recién sembrado en miras de crecimiento o un cacao que está en plena producción. Entonces, esto va a variar. El manejo de la fertilización agroecológica, bueno, se basa también en el uso de abonos orgánicos, de compostajes, de biofertilizantes, pero también eso no quiere decir que se va a dejar el fertilizante sintético de lado, porque recordemos de que tenemos que
También ayudarnos un poquito con el tema del análisis de suelo, por lo mínimo realizarlo una vez al año para saber en qué condiciones yo tengo mi plantación y si requiere que yo ubique un fertilizante sintético para cubrir esos requerimientos nutricionales. Estar también muy pendiente, hacer siempre diagnósticos de las deficiencias, sobre todo cuando yo hablo de diagnosticar las deficiencias de nutrición en cacao, debería ser mediante la observación. Hacer recorridos, ver si mis plantas están cloróticas o si la hoja está media rojiza, pero ¿por qué digo la observación y hacer recorridos? Porque muchas veces se confunde el tema de deficiencia nutricional con ataque de microorganismos, entonces, o también ciertos ataques de insectos. Entonces, por eso cuando yo hago un recorrido y hago una observación adecuada, yo me voy a dar cuenta qué es lo que está afectando. El tema de control de malezas, bueno, se puede hacer el control tanto de forma mecánica como de forma química, pero utilizando ciertos herbicidas cuando sea necesario, no cada 8 o 15 días, no, sino que se utiliza, por ejemplo, por lo que yo suelo recomendar a los productores, en el año hacer 4 controles con motoguaraña, o sea, cada 3 meses. En temporada lluviosa, sí debo ayudarme con el tema de aplicar un herbicida, porque recuerden que hoy día hice rozar y a la otra semana eso ya empieza a subir, porque el agua influye muchísimo, ayuda muchísimo al tema de que salga la maleza, y peor aún si el cacao está pequeño. Sombreamiento permanente, sombreamiento temporal. El papel del sombreamiento regula el microclima, protege el cacao de los vientos fuertes y mejora la biodiversidad. Las plantas de sombra también pueden contribuir a fijar nitrógeno y mejorar sobre todo el tema de la fertilidad del suelo. Los tipos de sombra existen: árboles de sombra permanente, como decíamos, bueno, el Guayacán, pero eso si va a estar un técnico realmente allí observando, es un poquito un lío, ceibo, guavo, que ofrecen sombra durante todo el año. Pero desde mi recomendación personal y a través de las distintas investigaciones que han hecho las universidades, recomiendo el Fernán Sánchez. Entonces, también existen árboles de sombras temporales, como musáceas, en este caso el plátano. Ciertos productores utilizan caña de azúcar y hay otros que utilizan también el tema de yuca. Bueno, eso va a depender muchísimo, pero en su mayoría y más recomendable es el tema del plátano. El manejo del sombreamiento: es importante seleccionar especies adecuadas de árboles sombra, considerando la altura, densidad de la plantación y la poda. El manejo adecuado que yo dé al sombreamiento es importante, es de vital importancia para asegurar un buen desarrollo y la productividad del cacao. Bueno, mis estimados, esta ha sido mi charla sobre lo que es el tema de manejo agroecológico del cultivo de cacao. Vamos a ver un poco el tema de las preguntas. Bueno, ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo, por su explicación. Hay aquí bastantes preguntas. No sé si quiera responderle a todas. Gracias por la participación. Vamos a tratar de evacuar todas. Vi y estaba observando, escuchando, sobre todo que algunas ya las fue evacuando sobre la marcha. Pero bueno, ahí vamos a tratar de responder todas. Pero antes de eso, vamos a dar la prioridad a la persona que desee participar, ¿no? Puede levantar la mano y le abrimos los micrófonos para que puedan empezar a participar, a elaborar su pregunta de manera verbal, por favor. Si hay alguna persona, adelante, Augusto Pinzón, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto de saludarles. Saludos desde Loja. Yo soy ingeniero forestal y ya con algunos años de recorrido, con café, con cacao, etcétera. Algunas veces me había topado con Jen Quiroz, que de pronto lo conocen, y a través de él yo había ganado alguna experiencia. Bueno, yo estoy en la vida pasiva, yo soy ingeniero forestal, como les dije, tengo una maestría en agroforestería.
escuchándole a Caterine, primero felicitarle, una joven Ya. profesional que se lanza también ya sus pasos como profesional. Quiero preguntarle, de pronto ustedes han escuchado el manejo de la azola, que se la recomienda dentro de la agricultura biogénica. Y yo lo estoy utilizando en frutales como café, y es un helecho natural que solo necesita un pozo de agua y un poco de tierra negra para reproducirse. Y su agua, a partir del segundo, tercer día, quinto día, ustedes ya lo pueden utilizar. Y es una plantita, un helecho natural cuya agua o bio o nitroagua, pues aporta con nitrógeno, fósforo, potasio y algunos microelementos que ayudan a desintoxicar el suelo luego de décadas y décadas del uso de químicos. Tal vez como dato adicional, quiero manifestarles que en el Ecuador, por año, se botan al suelo 387,000 toneladas de urea. Si nosotros entráramos por otro tipo de agricultura, imagínense lo que nos ahorramos de dinero y sobre todo cómo cambiaríamos y desintoxicaríamos el suelo, porque si llegamos por esa onda, les aseguro que si producimos nuestros productos, tendríamos una buena salud, creceríamos, la vida se nos alargaría y no tendríamos tanta farmacia como hoy la tenemos y mejor tendríamos productos sanos. Una recomendación que les hago, y yo más bien preguntaba sobre la altitud, yo manejé esto en la costa, un soy de Loja, estoy cerca de donde es nativo el cacao, que es acá de Valladolid, en Palanda, y yo quiero probar en una finquita que está bajo los 1,000 metros, no, poquito más de los 1,000 metros, pero quiero hacerme un plan de finca para probar en un lado cacao arbolado, porque café ya se tiene, y diversificar la producción y con ello no depender solo de un cultivo, de monocultivos, sino generar diversificación, generar producción y por ende generarles recursos al agricultor que tanta falta le hace, porque si no le apoyamos a un agricultor o si no diversificamos, ¿quién nos da de comer después? La plata, por más dinero que tengamos con el tiempo, si no tenemos productos sanos desde el campo, olvídense que estaríamos en malas condiciones. Dios no quiera se venga otra pandemia. No quiero ni pensar que nos vuelvan a encerrar y tendremos que otra vez depender de la gente del campo, pero la gente del campo realmente necesitamos apoyarla con nuevas tecnologías. Un gusto haberlo saludado, haberlo escuchado a Caterine. Ya me la encontré en el Messenger para seguirla y estar en contactos por de pronto alguna interrogante que tenga. Yo más manejo café, en la parte forestal, como digo, es mi fuerte y estoy para comentar y para apoyarnos. Una buena noche, muchas gracias. Muchísimas gracias por su recomendación, mi estimado ingeniero. Bueno, en sí no había escuchado el tema de Azola, pero me parece muy interesante realmente este tema, muy interesante. Algún momento poder también ser parte de una investigación de aquello. Es muy importante la explicación que usted nos daba, el cómo poder, digamos así, descontaminar un poco el suelo, ayudar a esa regeneración. Entonces, me parece muy interesante. Vamos a estar en contacto allí. Mauricio Pozo. El señor Molina, sin querer, le bajé la mano. Adelante, Molina. Oh. Disculpe que le bajé la mano sin querer y estaba primero, digamos. Buenas noches, ante todo. Bueno, hola, Marcelo. Buenas noches, adelante. Sí, usted hablaba más que todo de la baja temperatura que hace que aparezca más la monilla. Ya, he escuchado mucho sobre este tema porque incluso muchos agricultores incluso dejan de regar en la época que los meses más fríos de julio hasta agosto. Dejan de regar porque dice que si riego se hela más y comienza a aparecer la monilla. ¿Qué tan cierto es y qué se puede hacer para evitar eso? Claro, muy bien, mi estimado Marcelo. Bueno, le comento que actualmente, bueno, ahorita estamos en el mes de junio y he estado mucho en contacto, incluso en la mañana me tocó ir a una asistencia técnica en donde los agricultores me manifiestan siempre este tema y lo he vivido de cerca. Meses como junio, julio, agosto son meses en donde hay un poco de nubosidad, no experimentamos soles tan fuertes, al menos hoy, actualmente lo que estamos viviendo. Todavía tenemos agua,
precipitaciones. Y sobre todo lo que yo les recomiendo a los agricultores es mantener el tema maleza a unos 15 centímetros, primero para ayudar a mantener esa humedad del suelo. No se utiliza el riego porque es verdad, el tema monilla se propaga de manera más rápida. Ahorita todos los agricultores están pasando por ese proceso en donde están perdiendo, digamos así, un poco su producción por la afectación que está haciendo el tema monilla. Entonces, ¿qué se recomienda? Sí, es verdad, tratar en lo posible de que si no hay un sol fuerte realmente que amerite, que se seque la tierra, porque para eso también es el tema observación, yo estar en el campo analizando, viendo si el suelo está a capacidad de campo o si está encharcado o si está en el tema muy seco. Entonces todo eso va a influir. Yo voy a estar allí observando siempre, eso es lo que yo les digo. Si yo cojo y mando el riego, digámoslo así, y tengo aparte de eso ya esporas de monilla, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a contribuir en esa propagación, voy a contribuir de que esas esporas que caen de las mazorcas de arriba se vengan a las de abajo, a las de más abajo, y no es que se van a lavar, sino es que ellas se van a quedar allí y van a dañar aún más la producción. El tema, también tenemos un poco el tema de vientecitos que van también botando esas esporas, entonces no es muy recomendable el tema de riegos en las temporadas de junio, julio, hasta salir de este tema de las heladas, de este clima un poco frío, digámoslo así. Adelante, Mauricio Pozo, ahora sí. Y luego Juan Carlos Ramón. Habilite su micrófono, tal vez esté queriendo hablar este señor Pozo, no le escuchamos. Adelante, Juan Carlos Ramón, hasta eso, si es que el señor Pozo habilita. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan allí? Sí, Juan Carlos, adelante. Compañeros, ¿cómo les va? Mucho gusto. Sí, bueno, también un gusto poder saludarles desde acá, desde Loja. Justamente, pues, pudimos ser parte de la charla junto con mi suegro, el ingeniero Augusto Pinzón, quien nos antepuso también su criterio en la primera intervención. Y bueno, sí, es verdad, ahora mismo en Puyango somos pioneros desde hace unos 4 o 5 años en hacer el uso de la sola. Pueden también adentrarse un poquito en el estudio que se está llevando a cabo ahora también con la incursión también de la sola dentro de los arrozales acá en Macará. Entonces realmente son beneficios bastante palpables, ahorros muy significativos, sobre todo en lo que respecta a tiempos de cosecha, porque sabemos que los primeros pepiteos en el mundo del café pues empiezan a partir de los 3, 4 años de productividad, y la sola realmente lo permite. Aparte que también se viene a renovar bastante los suelos. Existen cárcavas hoy en día, lamentablemente por el masivo uso de la urea, lo he tenido que también vivir en la finca, y bueno, en eso es lo que estamos también trabajando justamente con mi suegro, que como bien les dijo es ingeniero forestal. Entonces, aquí un poco la pregunta, Caterine, también sumándome a la felicitación por la ponencia que acaba de hacer, es conocer, yo al menos en lo personal lo digo, o sea, realmente yo de cacao no conozco, pero sí me gusta, me está agradando mucho la idea de poderlo asociar, tener un método de asociatividad con el cultivo de café. Esto por un lado, y por otro lado saber que la finca de nosotros también pertenece a la reserva de la Mancomunidad de Bosque Seco y estamos aproximadamente entre 900 y 1000 metros de altura. Entonces, Caterine, es saber si estas son justamente climas adecuados para el café, y como le digo, ¿no? Tener un segundo método de ingreso para poder trabajar con el cacao y el café a su vez. Entonces, ahí queda, por favor, la pregunta que tenía para usted. Muchísimas gracias. No se malito, Juan Carlos, no le entendí la ubicación. La ubicación queda en Alamor, aproximadamente entre unos 900 y 1000 metros de altura. Está dentro de la reserva de biosfera de la Mancomunidad de Bosque Seco. Claro. Bueno, en sí hay que analizar un poco, bueno, los metros de altura, sí, más o menos, porque siempre el tema de cacao, bueno, cacao en mi caso,
se debe hacer en aproximadamente 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces no debe ser tampoco muy bajo de aquello. Por una parte, también hay que ver las características agroclimáticas del lugar, edafoclimáticas, el suelo, la textura del suelo. Hay que ver el tema también del temperatura. ¿Qué temperatura se maneja allá? Entonces, todos estos factores para también ayudar al tema de que sea productivo el tema de cacao allí. No conozco el sector, siendo sincera. Ya. No, no hay problema, está bien, está bien. Sí, Ah, yo pensé que más o menos, sí, lo que pasa es que claro, o sea, es un poco, entiendo que también en el mundo del cacao también hay diferentes varietales, igual que el café, entonces esto más o menos, como le digo, pues sería un poco irme entrando y ya también me voy a poner a estudiar de la parte que corresponde al cacao, pero bueno, le agradezco mucho. Sí, el tema, por ejemplo, del cacao, tenemos al CCN51, que es hasta el momento, una de las variedades o de los híbridos más resistentes. Entonces, se podría hacer un pequeño estudio, un pequeño análisis para ver cómo se adapta a ese sector y para, sobre todo, ver si es productivo o no es productivo, si va a molestar un poco el tema de monilla y todas esas cosas. Entonces, sí sería interesante realizar un pequeño estudio allá. Perfecto, muchísimas gracias, lo tomaré en cuenta entonces, muy amable. Gracias. Un asunto, bueno, 3 asuntos importantes. Ya le damos la palabra a quien continúe. Un momento, por favor. Nos está saliendo un mensaje de Pablos Otter Pilot. Bueno, yo estaba revisando la traducción, no es nada del otro mundo, como que está haciendo un resumen de lo que estamos haciendo. Me parece que es uno de estos chatbots o un bot. El ingeniero Marcelo está en la sala, también puede darnos alguna luz. Lo importante, al último del mensaje de él, que está en inglés, dice ver el formulario completo, no full, y da un enlace. Mejor no le hagamos clic a ese enlace, ¿no? Nosotros tratamos de tomar todas las medidas de precaución para que no le vayan a timar a ninguno de ustedes, porque no es nuestro propósito, ni mucho menos no queremos hacer mal a nadie, ¿no? Lo hacemos con muy buena voluntad y de la mejor manera, pero siempre, y peor como está la situación en el país, se filtran de alguna u otra manera estas personas, ¿no? Y por eso es que pedimos que se inscriban y tratamos de dar un seguimiento y un control. Esta persona no sé quién será, y manda un enlace. Mejor no le demos clic en ese enlace por cuestiones de seguridad. Obviamente ya fue retirada de la llamada a la persona, ¿no? Pero está ahí el mensaje. No sé cómo borrarle. A ver, otra cosa importante que quería decirles. El día jueves, no este jueves, sino el siguiente jueves, el día jueves 27 de junio. Nosotros todos los jueves o el último jueves de todos los meses tenemos un programa que se llama Trocha Agropecuaria, que lo llevamos con el profesor Luis Pita, que es de Guayas. Este jueves de este mes vamos a hablar de cacao, porque en julio, me parece que el 7 de julio, si no estoy mal, es el día de cacao ecuatoriano, o por ahí en esos días. Entonces hemos decidido hacer algo del cacao. Como empezamos con la ingeniera hoy, como digo, el jueves, no este que viene, sino el siguiente, creo que es 27, tenemos un programa especial de trocha. Bueno, todos los jueves tenemos el programa, pero en esta ocasión lo vamos a entrevistar al ingeniero Luis León. Entonces él es una persona que desarrolló una variedad que, si no estoy mal, es JHBH10, que es como que una combinación entre cacao fino de aroma y altamente productiva. Entonces, poca conocida, pero yo la he visto en campo y me parece interesante, ¿no? Para que se unan al programa que tenemos como un tipo podcast, un tipo de programa radial. Eso es el día jueves. Y el día 1 de julio arrancamos con una capacitación del doctor Quevedo en cacao. El doctor Quevedo es catedrático de la Universidad Técnica de Machala, es un profesional de alrededor de 40 años, con 20 años de experiencia o 7 años de experiencia, que también nos va a colaborar con el tema de cacao en una capacitación de 3 días. Muchas personas, yo estaba revisando el formulario, ya están inscritas, porque en este webinar había la opción de, si deseas, puedes ya de una vez como quedar ok. Ya esa persona no se preocupe, que ya le ha de contactar Mónica para que sigan con el proceso del curso. Disculpen que a veces es un poco engorroso, a veces Mónica es un poco fastidiosa, entre comillas. Yo escucho que no es que pelea, pero discute, discrepa con algunas personas, pero, por ejemplo, lo que acaba de pasar de esta persona que nos envía este enlace, es peligroso, porque si estamos en el celular y damos clic, capaz que nos vacían la cuenta de un momento a otro. Entonces, por eso tomamos las medidas de precaución. A lo mejor no es nada de eso y la persona está aquí y dice, no es eso, ok. Pero vuelvo y repito, tal cual como están las cosas,
es mejor evitar ese tipo de situaciones. Esos anuncios quería hacerles, no se olviden que nos auspicia Café to Coffee, que es un café delicioso, que evidentemente lo estoy consumiendo, la tacita de café, que a mí me encanta el café, y hasta ahí. Seguimos con Asociación La Primavera, adelante, le escuchamos. Disculpen por el tiempo. Adelante, Asociación La Primavera. Zoila, le escuchamos a usted entonces, Zoila. Buenas noches con todos. Yo soy Buenas estudiante noches. de la María. Como estudiante, o sea, me interesa mucho y quisiera saber cuál sería el mejor manejo para el control de las enfermedades, o sea, en el cultivo agroecológico de cacao. Me interesa eso sobre las enfermedades que mi familia tiene, pero no se ha podido controlar. Se mueren, muchas matas se han muerto últimamente. Ya Listo. Bueno, muy buenas noches. Una de las cosas que siempre debemos tener en cuenta es siempre mantener una buena nutrición de nuestro cultivo y lo que es el tema de las labores que se deben hacer en el mismo. Primero, siempre debes tener una adecuada poda. Si tienes una adecuada poda, vas a disminuir el problema de monilla, problema de escoba de bruja, bueno, de sin número de microorganismos patógenos que atacan este cultivo. Si tienes una correcta nutrición, eso va a hacer de que nuestra planta sea más robusta, más vigorosa y que cualquier tipo de microorganismo o enfermedad que quiera atacar a la plantación, la planta sea un poco más resistente. Si usted mantiene una adecuada nutrición y unas labores bien hechecitas, entonces va a disminuir un poco aquello. El tema, mantener un correcto control de la maleza, mantener una buena poda, que no estén las ramas entrecruzadas entre sí, ¿no? Cuando yo corto o quiero retirar tejidos enfermos, no dejarlos tirados allí en campo, es de preferencia mejor quitarlos y utilizar algún tipo de controlador para matar allí, o incluso se puede rociar con cal, bueno, cosas así. Eso ya va a depender de recomendaciones técnicas o cómo el agricultor lo quiera llevar. Pero en eso sí mantener una correcta nutrición y mantener bien las labores culturales que se necesitan hacer allí. Eso es lo que te va a ayudar muchísimo. En el tema poda, cuando yo realizo una poda, también utilizar algún tipo de sellante o pasta cúprica para evitar que esas heridas queden expuestas, o que sin querer yo cogí con una pinza aquí, una tijera de podar, un tejido enfermo y fui una matita sana. Bueno, también puede haber podemos provocar de llevar ese microorganismo para allá, alguna espora. Entonces, cositas así. Cuando yo hablo del manejo agroecológico, quiere decir de que reduzco un poco el tema agroquímicos, pero no descuido las labores culturales que yo hago. Limpieza de maleza, podas y mantener una correcta nutrición del suelo. Y siempre estar pendiente de que mi suelo esté a capacidad de campo. ¿Qué utilizar? Pues creo que usted me escribió el WhatsApp. Le puedo recomendar algunos productos. Por ejemplo, actualmente ciertas certificaciones permiten ciertos productos que son hechos a base de microorganismos benéficos que ayudan muchísimo a contrarrestar ciertos temas. Entonces me puede escribir y yo le puedo facilitar cierta información. Es importante recordar que evidentemente vía telemática no se podría hacer mayor cosa tampoco, ¿no? Nosotros incluso ahora vamos a abrir una asesoría virtual y dele que nos van a criticar porque van a decir, eso no se puede, no hay cómo. Ya lo sabemos. No se ve, eso no se ve de ahí. En la promoción vamos a aclarar ese tema, ¿no? Pero la idea es que poder juntar en su momento, hacer una base de datos para poder juntar, si es necesariamente en los ríos, ingeniera Catherine, necesita un asesoramiento en cacao en los ríos, para que la ingeniera Catherine se acerque y hagan un negocio entre ustedes, entre la ingeniera y el productor.
Si es en el oro, capaz que el ingeniero me va a llamar a mí y va a decir, ingeniero, en el oro quieren para banana o una cosa, acérquese. Entonces yo veré si me conviene o no me conviene. Pero la idea es que inicialmente hacerles un asesoramiento virtual, pero con cosas básicas, porque es importantísimo visitar el campo. Uno llega al campo, y para eso estudiamos, ¿no? Y con la experiencia muchísimo más, empieza a ver detalles que solito, o sea, es como sentido común, pero claro, sentido común de agrónomo, de agricultor, de personas del campo. Uno se empieza a ver, si ya hay mucha humedad, ya hay muchos helechos, la planta está cubierta por humor, entonces, aquí está demasiada humedad, hazme drenaje o haz la poda, lo que dice el ingeniero. Pero si no vemos el campo es complicado. Esa aclaración nada más. Asociación La Primavera, si no va a participar, bueno, le voy a bajar la mano. Adelante, Walter Gerardo Maldonado. Muy buenas tardes. Soy de Guatemala, de acá les estoy hablando. Es un gusto compartir con todos ustedes de América del Sur. Me inquieta un poco cuando habla la ingeniera de las esporas de Monilia que pueden desarrollarse después de la aplicación de riego, si es que le entendí bien. Digamos, en el caso de Monilia, si bien es cierto, es un hongo bastante patogénico, pero es un hongo que al mismo tiempo no es saprófito, entonces no tiene que estar unido al árbol, o sea, en principio al fruto, que esté unido al árbol para que pueda seguir existiendo. Media vez se corta y se coloca entre la hojarasca, ahí al final se da un control biológico, por decirlo de esa manera, y se va muriendo. Entonces, de esta forma es como, digamos, en algunas de las plantaciones que he tenido la oportunidad de asesorar, se ha disminuido considerablemente esta enfermedad y que se ha logrado controlar. También, obviamente, a través de lo que dijo también la ingeniera, hacer, digamos, la primera práctica es la regulación de sombra o poda de la sombra, posteriormente la poda del cacao, como tal, la poda de formación o de mantenimiento. Tercero, la poda sanitaria o saneamiento, como le querramos llamar, que es importante en los primeros 2 o 3 meses de la cosecha, hacerlo semanalmente para romper el ciclo biológico de la enfermedad. En el caso de moniliasis, son 85 días aproximadamente en los que, desde que infecta hasta que genera el micelio o genera las esporas, ¿verdad? Entonces, es de suma importancia. Entonces, sí me inquietó esa parte cuando hablaba de que en algunos lugares se riega, y para mí en el caso, yo sí creo conveniente hacer riegos en cacao para poder desarrollar y tener, digamos, en un momento dado que hay sequía, poder proveerle agua a las plantas para su desarrollo y por supuesto, por ende, a la producción. Y por el otro lado hablaban de hasta dónde se puede sembrar el cacao en cuanto a altura sobre el nivel del mar. Y hay, como ella dice, hay muchos factores que inciden, pero básicamente dependiendo también del microclima que se pueda generar. He visto plantas aquí en Guatemala en un lugar a 1040 metros sobre el nivel del mar y se desarrolla bien, pero no es la regla, digamos. Arriba de 1000 se supone que no da, porque ya ahí hay temperaturas que disminuyen abajo de los 21 grados centígrados, que es donde ya el cacao tiene problemas para desarrollarse. Puede haber floración, pero se disminuye considerablemente la fructificación. Entonces, esto es lo que quería comentar y es un gusto conocerlos y que tengan muy buena noche. Así es, mi estimado ingeniero Walter. El tema acá es un poco controversial, al menos en la zona de los ríos, ya que ahí en su mayoría los productores no cumplen con el tema de un, digamos así, un control fitosanitario, de quitar tejidos enfermos o mazorcas infectadas. El problema acá en su mayoría es que si yo tengo mi mazorca, por más de que yo le veo allí los síntomas, no la quito, sino que la dejo allí.
y en muchas ocasiones me ha tocado visitar el campo y ver que están las mazorcas, pero llenita, digámoslo así, de ese talquito blanco, está cubiertísima. Y usted sabe que hay un pequeño movimiento y eso se esparce, y eso no es más que las esporas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, ahorita, en estos momentos, un clima bastante interesante en el cual no estamos presenciando como que el sol, tenemos temperaturas bajas y en la mañana, sobre todo, cae, digamos, una pequeña llovizna y el suelo se mantiene húmedo realmente y no hay como que al mediodía ese solcito para secar el suelo. Entonces, tenemos un suelo húmedo, tenemos muy aparte de eso un clima con temperaturas un poco bajas. Entonces, allí es donde yo no recomendaría mucho el tema del riego, pero sí es necesario el riego ya cuando ya deja en su totalidad el tema de ya esas temperaturas empezar a elevarse, ya hay más presencia del sol. Obviamente voy a necesitar el riego porque mi planta va a llegar a un punto que no va a resistir y va a entrar en un estrés hídrico. Y eso es lo que yo le recomiendo muchísimo a los productores, porque ellos decían, no, es que ya no sabemos qué hacer, le hemos aplicado 1000 productos. Le digo, es que más que aplicar un producto, es que usted cada 8 días va al campo, observa síntomas, y yo les enseñaba allí cuáles son los síntomas desde la mazorquita súper chiquita, cuando ya empieza con jivas, con manchitas, y todo eso ya se debe retirar, porque eso ya ahí hay un ataque de un microorganismo patógeno y obviamente eso va en un momento dado a propagar esporas y se va a regar por todo el cultivo. Pero si yo lo quito a tiempo, antes de que llegue esas esporas a contaminar otra mazorca, si yo la retiro antes, obviamente voy a disminuir muchísimo y allí no voy a tener que necesariamente estar aplicando un fungicida a cada momento. Adelante, Adriana Rosero, le escuchamos, ha levantado la mano. Se ha vuelto a compartir otra vez la página de Facebook de nosotros y también para poderse inscribir a Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, que no cuesta nada. Adelante, Adriana. Muy buenas noches, no soy el esposo. Quiero hacerle una pregunta, disculpará que le pregunte. Lo que pasa es que tengo un terreno vacío, pero aquí vía Puerto Inca quiero sembrar café. No sé si habrá la oportunidad de sembrar por esta zona, sembrar café. Esa era mi pregunta, no sé si me puede ayudar en eso. El suelo es arenoso. Bueno, en sí, en el tema de café, la verdad no tengo el conocimiento necesario. Allí sí no le podría ayudar como con una respuesta, porque en el tema de café, la verdad, no lo manejo, más en el tema de cacao. Ya, adelante, Asociación La Primavera. Le voy a comentar que café arábico no podría sembrar porque está muy bajo, pero podría poner robusta. Ahí está también Agrocuna contestando. Gracias, ingeniero Marcelo. Café robusta sí podría ser. Sí. Adelante, Asociación La Primavera. Buenas noches, mi nombre es María Luisa. Una pregunta, al señor que expuso que, a ver, lo que yo entendí es que la monilla hace una simbiosis en el suelo y que no se debe retirar. Eso es lo que dijo, o sea, hace un factor simbiótico, pero ¿en qué porcentaje? Porque nos está afectando bastante en esta temporada. ¿Cómo está, mi estimada María Luisa? Un gusto saludarle por este medio. El tema monilla, por ejemplo, bueno, acá el compañero recomendaba, no importa dejarla allí, pero en mi caso, lo que yo palpo acá en los ríos, que es realmente en este momento por el clima preocupante, la propagación acelerada que se está viendo con el tema monilla, era sacarlo antes que esporule, o sea, cortarlo, que allí ya no pasa nada si queda en el suelo. O si usted ya ve esa esporulación, retirarla de campo y cubrirla de cal o de hojarasca, de todo. Eso, o si usted la va a dejar, digamos, ahorita yo entro al campo y empiezo a cortar mazorcas infectadas con monilla, cubrirlas con hojarasca.
Uno de los problemas acá en los ríos, bueno, es que nosotros cosechamos, digámoslo así, cada 8 días. Y por ahí vamos pateando con la bota y se nos olvidó que estaba cubierto con la hojarasca, y si todavía estaban por ahí un poco de esporas, pues ese talquito se va a regar a las mazorcas que estaban en la parte más baja. Entonces hablemos desde el punto de vista de los ríos, del bello cantón Mocache, de Ventanas, de por acá. Ese es uno de los problemas que estamos ahorita enfrentando, la propagación acelerada de monilla por el clima, por el factor clima. Ahorita estamos con temperaturas un poco bajas, con vientos, humedad. Entonces eso es uno de los problemas de monilla ahorita que se está propagando. Deberíamos hacer un control fitosanitario, estar muy pendiente del tema de la poda, para que no tengamos mucho follaje, porque eso va a afectar muchísimo también, porque eso se genera un microclima, vamos a tener un exceso de humedad, de sombreamiento, entonces de temperatura un poco. Entonces eso todo va a generar de que se propague con mayor rapidez la monilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A tener un control adecuado del tema maleza, a tener un control en la poda, y cada 7 días sacar tejidos enfermos, mazorcas enfermas, ayudarnos de esa manera, ayudarnos a quitar todas estas mazorcas que usted ya las ve con esas manchitas, con esos síntomas, retirarlas antes que lleguen las esporas y propagarse más en el cultivo. Claro que nos podemos ayudar con un poco de un fungicida, se puede, se vale, al menos en estos momentos en donde vemos que está afectando bastante el tema monilla. Bueno, rápido, a ver, adelante Andrés Smith. Hola, buenas noches. O sea, la pregunta que tengo es, o sea, recojo las mazorcas enfermas y ¿qué hago luego con ellas? ¿Las entierro, las boto, las quemo? ¿Qué hago para que no se propague, o sea, las esporas? Esa es mi pregunta. Cuando yo tengo digamos así, si yo voy a hacer un control cada 7 días, simplemente las puedo cortar y dejarlas allí, cubrir las mazorcas con hojarasca. Pero también teniendo el control de que no voy a ir por ahí cosechando y voy a ir pateando y regando esas esporas, porque me voy a convertir en un vector. Otro de las recomendaciones sería cogerlas en un chal, un saquillito, llevarlas un poco retiradas de la plantación, cubrirlas con cal y hojarasca. Esa sería otra de las recomendaciones. Usted lo puede hacer de esa manera, ingresando cada 7 días a sacar todo lo que es tejido enfermo y mazorca enferma, y la puede dejar allí, cubrirlas con hojarasca, o a su vez coger y sacarlas de la plantación. También en temporadas demasiado húmedas se puede ayudar con un fungicida, pero no es que va a echar el fungicida y ahí murió todo, no. También haciéndole el control de ir quitando, porque a veces pensamos que solamente es coger, comprar el agroquímico, echarlo y que sea lo que Dios quiera, y después le echamos la culpa al agroquímico y volvemos a seguir ubicando y a seguir ubicando, y hasta nuestra planta decir, oye, ya no necesito mucho eso. Entonces es haciendo un control de quitar el tejido enfermo, y también te puedes ayudar con un fungicida. Nosotros fumigamos con dron en banano y resultaba que muchos clientes decían, no deshojaban ya. Y la bananera se quería ya quemar, la presión era altísima de la cigatoca. Oiga, no, pues sí, ya estamos fumigando con dron, dice. Exacto, muchas veces pensamos, las labores culturales son clave, las labores culturales son clave. A veces pensamos que por utilizar agroquímicos ya no necesitamos las labores culturales, y ese es el problema. Y allí es cuando empezamos a utilizar los agroquímicos indiscriminadamente, en donde empezamos a degenerar el suelo, a quitarle esas propiedades, a dañar el suelo nosotros mismos. Y luego le echamos la culpa al agroquímico. Por eso en el manejo agroecológico es saber cuándo usarlo y cómo usarlo.
pero también no dejar las prácticas culturales de lado, siempre mantenerlas, y para evitar o reducir un poco el tema del uso del agroquímico, no tampoco es dejar de usarlo. Así es, así es. Adelante, ya bajó la mano Walter Creole. Bueno, no sé. Adelante, Leonardo Gracias. Madrid. Gracias. Perdón, solo para complementar o para agregar a lo que dice la ingeniera, en el caso de utilizar agroquímicos, no es conveniente utilizar un fungicida químico como tal, sino más bien es un protectante, es un producto a base de cobre. Lo que he utilizado es sulfato de cobre mascal, que eso es el famoso caldo bordelés, o también he utilizado oxicloruro de cobre, como ustedes lo puedan encontrar allá en los productos que están en su país. Pero de estas dos formas es aplicarlo directamente al fruto para que lo cubra. No hay, luego alguien va a decir, es que el cobre bota la flor. Eso sería en enormes cantidades que podría afectar. Entonces, no es un problema el cobre, al contrario, la planta también necesita cantidades mínimas de cobre y eso le va a ayudar bastante. Entonces, para reforzar lo que dice la ingeniera y lo que han dicho, que las prácticas culturales, la práctica maestra para el cacao es la poda, tanto para producción como para control de enfermedades. Eso lo he visto en campo. Entonces, para compartirles esta situación, gracias, disculpen. Gracias, Walter. Gracias. Adelante, Luis García. Sí, muy buenas noches con todo. Primeramente, felicitar a la ingeniera por la intervención. Bueno, yo soy acá de Manabí, Cantón Bolívar. Algunas veces he compartido con productores en capacitación y en la cual pues uno como técnico les recomienda primero, bueno, dejar el químico de último. Primero tener una variabilidad genética dentro de esa finca, porque es muy importante trastornar, digamos, que las enfermedades, por ejemplo, la monilla, se ponga, digamos, no se case con una sola variedad de cacao, ¿no? Sino que, bueno, hay variedades que son más resistentes. Eso por un lado. Y segundo, tener las labores culturales, como ustedes han dicho, labores culturales es al diario, ¿no? Lo que pasa es que nuestros productores pues se han vuelto nomás recolectores de mazorca sana, y dejan botada ahí las que están enfermas. Entonces hay que ayudarles a entender que hay que eliminar mazorcas enfermas y cortar el ciclo de la monilla. Y por otro lado también se les recomienda, sería bueno, no sé si usted, ingeniera, haya tenido esa experiencia con algo de las tricoderma, ¿no? Hay una tricoderma ya específica que ataca la monilla. Ese vendría siendo un control biológico. Y por ahí podemos ir disminuyendo de pronto el ataque de la monilla. Y de ahí pues ya pensar en algo en los productos químicos. Entonces, no sé, de pronto esa es mi inquietud, si han hecho alguna prueba con una especie de tricoderma. Esa es la pregunta. Bueno, en sí he tenido la oportunidad de leer bastantes investigaciones sobre el tema de la aplicación o el uso de tricoderma para combatir el tema monilla, y según los resultados expuestos, tiene bastantes ventajas, digámoslo así, ya que ayuda a que el cacao sea un poco más resistente a esta enfermedad, a esta plaga. Pero, sin embargo, volvemos a hacer énfasis de que cualquier uso de microorganismos o cualquier uso de un producto, sea de origen orgánico, microbiológico o químico, no se debe dejar las prácticas culturales. Entonces, sí hay en lo que es tricoderma, una de las cosas que le escuché a un técnico que él es experto en esta parte, nuestro estimado doctor Ángel Cedeño, un experto investigador de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, es de que se debe primero observar la plantación,
bueno, como técnicos, al agricultor, él no me va a entender mucho esta parte, pero como técnicos observar y determinar si hay tricoderma en la plantación. ¿Cómo lo hago? Que incluso en las partes donde hay mayor afectación va a haber un árbol en medio del área afectada, en donde yo lo voy a ver que está como que no lo ha afectado monilla él, y sin embargo está en medio de donde hay la afectación. Entonces, tratar de caracterizar allí tricoderma, propagarlo y inducirlo nuevamente a la plantación para ayudar al área afectada, ya que va a ser más efectivo. Pero sí se puede aplicar también un tricoderma que yo voy a comprar ya solo para aplicar, pero va a depender muchísimo. O sea, va a variar, porque recordemos que el tricoderma hay una gama completa, caracterizado de hojas, de suelo, entonces, pero eso no quita la efectividad del tricoderma también. Que sí puede ser, sí debe ser, en lo más, pero no dejando el tema de las labores o el manejo de las labores culturales de lado. Jamás, eso prográmeselo, llévelo en presente, que eso no se debe dejar de lado. Eso debe ser lo primordial, tener un buen control, un buen manejo, y luego de aquello lo complemento con productos. Perdón. Adelante, Edison Elizalde, y luego Álvaro. Buenas noches, compañeros ingenieros. Tengo una pequeña pregunta. Para las zonas donde hay mayor precipitación, específicamente en las zonas del oriente, ¿qué variedad es más resistente a la moniliasis? Ya que la mayoría de comunidades, la mayoría de finqueros, lo que siembran en el cacao es la CCN 51. Pero sabiendo esto, como la mayoría trabaja con esa variedad, mi pregunta sería, ¿qué variedad es más resistente a la moniliasis en las zonas del oriente? Gracias. No sé si apagó el micrófono, ingeniera, pero no la estoy escuchando. Ay, que se me quedó como paralizado y no le podía. Bueno, en el tema del oriente, interesante pregunta, la verdad. Nosotros, bueno, actualmente lo que más se está utilizando es el tema del CCN 51, que es como que más resistente, ya que cacao nacional, netamente nacional, es más susceptible a ciertas enfermedades. Entonces, hasta el momento he visto que es como que el más resistente a ataques de microorganismos, pero digamos que hablando como que de resistentes, no, pero sí en el término tolerantes, digámoslo así. Pero también vemos las nuevas variedades de INIAP como 800, 801, que también están dando buenos resultados en cuanto a la tolerancia de enfermedades, que también se puede recomendar. En la parte de, independientemente, digamos que si es en la Amazonía o acá en la costa, yo creo que va también a influir el distanciamiento de siembra. Si yo sé que en el sector donde yo voy a sembrar hay más precipitación, hay mayor humedad, hay mayor nubosidad, entonces yo voy a optar por sembrarlo más distanciado. Número 1, para evitar ese microclima interno que vaya a generar demasiada humedad, y número 2, para evitar que hagan esto, que las ramas se entrelacen entre sí. Entonces yo creo que en zonas de mayor precipitaciones o con mayor humedad sería
bueno, en este caso CCN51 también podrían probar con los clones 800-801, pero con un distanciamiento de siembra un poco más abierto. 4.50 por 4.50 sería, tal vez. Yo creo que 4x4 también estaría bien. Gracias, Inge. Veo que han preguntado algunas ahí, parece que le preguntaron, no sé si quedó claro, la altura de siembra máxima del cacao. Estaba revisando yo ahorita, 800 metros sobre el nivel del mar, y como estamos en Ecuador, podemos sembrar hasta 1500, como tenemos un país bendecido. 1500 sin mayor problema, dice la literatura. Sí. Es importante tener clarísimo, al menos yo siempre me manejo así, que lo que le funciona a Juan no necesariamente le vale a Pedro, o a Carlos, o a Marcos, o a otra persona. Entonces siempre es bueno, antes de mandarse en un proyecto a mediano o gran escala, hacer un par de pruebas, ¿no? Las personas que querían hacer una siembra sobre los 1000 metros, ver qué variedad les resulta mejor. Como le decía, vamos a tener también el jueves y después una capacitación también el 1 de julio para hablar también un poco más de variedades y otras cosas. Este era un webinar un poco introductorio que la ingeniera tuvo bien ayudarnos, y de la parte más agroecológica, más que de variedades, de cuál será más productiva, no, más estábamos enfocados en que es posible cultivar agroecológico. de una manera agroecológica, por eso se ha desarrollado por ahí la charla, pues, ¿no? Más que ahondar en variedades o cosas un poco más, no más técnicas, sino más precisas en cuestiones de siembra normal de cacao, por decirlo así. Aquí estamos con un enfoque agroecológico, es importante hacer esa aclaración. Pero bueno, yo estaba buscando por ahí y salí eso ahí. Adelante, Leonardo Madrid, le escuchamos. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Hola, Leonardo, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Estimado, le tengo unas preguntitas por el tema de lo que es el cacao. Tengo un cacao más de año o 2 meses. Recién le realizamos lo que es la poda de formación. Y ahora pues he visto que unas plantas han tendido como de secarse de arriba hacia abajo. Pues no sé, de pronto algún producto. Bueno, aprovechando el momento para ver si es que me recomienda algún producto para aplicarle, porque es como, yo qué sé, tipo hongo que le está pasando a la planta. Bueno, claro, debe ser algún ataque de microorganismos que está allí. Eso es, sí he visto algunos casos por acá en la zona de los ríos, en la zona de Ventanas precisamente, en donde luego de la poda de formación que han realizado, las plantas han iniciado a secarse. Entonces, eso lo conocemos un poco como una muerte descendente, digámoslo así, porque empieza desde, digamos que desde el cogollo hacia arriba, hacia abajo. Este tema sí se debe a un ataque de microorganismos, pero en sí no le tendría como una respuesta clara de qué aplicar, Lo que sí es tratar de, en la poda de formación, cuando se da, sobre todo, mantener un tipo de desinfectante, digámoslo así, en donde toda esta mata desinfectó la tijera para podar a la próxima, porque puede ser mal de machete, puede ser o algún otro tipo de microorganismo que está allí entrando y atacando. Entonces hay que mantener un poco el tema de desinfección de herramientas al momento de hacer esto. Y es solamente cultivo de cacao, no tiene ninguna asociación con otro, con algún árbol forestal o alguna musácea, algo. Sí, en este caso, aprovechando que el cacao no está todavía 100% abierto, lo que es en producción, hay el cultivo de maracuyá. Maracuyá está sembrado ahí, ¿sí? Ya. En ese caso, trate de hacer hacer como una aplicación con cal sería recomendable, hacer una aplicación con cal en el cultivo, muy pendiente de cuando voy a hacer una poda o algún corte, desinfectar las herramientas. Entonces, si puedo hacer esas aplicaciones, sea con cal o también se recomienda la aplicación de silicio.
Entonces, esas dos cositas se pueden aplicar allí para ayudar con ese tema. Claro, así es. Así es, Inge. Entonces, muchísimas gracias. Con todo, a ver si es que hago lo que es la aplicación de Cali con el producto que usted menciona. Sí, otra pregunta adicional, aprovechando el tiempo. Mira, justamente el cacao que le había dicho, yo justamente soy de Quirindé, de Esmeraldas. El cacao por allá produce bien. Y ahora, por lo que es por motivos de trabajo, estoy por acá, lo que es en Sucumbíos. Y acá noto que hay una diferencia bien grande en lo que es el tema de producción de cacao. En Quirindé produce el cacao bellísimo, produce bien. Pero en cambio lo que es acá el tema del oriente, en comparación de 1 hectárea, lo que produce allá en Quirindé, lo que produce acá es prácticamente bastante la diferencia, produce menos. ¿Cuál sería el tema del motivo? Se Claro. supone que acá los terrenos del oriente tienen mayor, bueno, se considera que tiene una mayor capa de, digamos, tiene más proteínas, nutrientes y todo eso. Claro, bueno, eso era lo que hace momentos atrás hablábamos. Hay ciertos cultivos que usted lo puede sembrar en cualquier parte del Ecuador. Le va a nacer, le va a crecer, pero la productividad no va a ser igual. Entonces, una de las cosas es, veamos desde el punto de vista climático. La misma climatología no se maneja en el oriente, no es la misma en Esmeraldas, es muy diferente. Entonces sí tiene, o sea, bastante diferencia. Hay que ver también, bueno, aparte de las condiciones climáticas, distanciamiento, porque si está muy pegado el cacao en una zona que es muy húmeda, entonces eso va a intervenir mucho. Entonces no. Entonces, sería el factor clima, Sí, claro. yo creo que más serían las características agroclimáticas del lugar. Habría que ver el tipo de suelo que hay allí en Sucumbíos, parece que me dijo, ver la temperatura, metros sobre el nivel del mar, si cumple con todos esos requerimientos y a su vez también hacer un pequeño análisis de suelo por si acaso algún tipo de deficiencia nutricional. Claro, así es. Listo, Inge, muchísimas gracias. Bueno, ya son también un poco más de las 9 de la noche, más o menos estos webinars duran entre 1 hora y 1 hora y media, tal cual como se ha desarrollado hoy. Agradezco muchísimo por su presencia a todos los participantes y en manera especial a la ingeniera Catherine Gavidia, que nos ha ayudado y con esta exposición, con esta disertación. A título personal y a nombre de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, agradecemos infinitamente. Los que deseen ver la grabación de este programa, de hecho voy a parar ya la grabación, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube y en todas las redes que creemos importantes o necesarias. Estamos como Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Pueden seguirnos, para que estén al tanto de qué es lo que hacemos. Ahora voy a poner en el chat nuestra página web, que estamos como www.aliagreg.org. Aliagreg, que es de Alianza Agropecuaria Ecuatoriana. Pueden ingresar a nuestra página web y ver todo lo que hacemos en detalle. No le quitamos más tiempo. Muchas gracias, estimada ingeniera Catherine. Gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos el próximo jueves y a los que deseen nos vemos el 1 de julio. Y como digo, tranquilamente nos pueden seguir y estar al tanto de todo lo que hacemos. Normalmente hacemos un webinar por mes. El próximo vamos a hablar sobre aceites ozonizados con un experto que creo que es uno de los pioneros del Ecuador en aceites ozonizados, el señor Marcelo Lillo. El 19 de julio, me parece. Y el 1 de julio, la capacitación en cacao, producción eficiente de cacao, a veces que es el tema. Y este jueves que viene, el siguiente, no pasado mañana, sino el siguiente, estamos en Trocha Agropecuaria. Nada más, ingeniero, ¿alguna última recomendación o sus palabras? Bueno, agradecer a la Alianza Agropecuaria Ecuatoriana por la oportunidad de transmitir estos conocimientos, de que lleguen a más personas. Ese me imagino que es el objetivo de todos nosotros como profesionales en esta materia, no quedarnos con esos conocimientos, sino poderlos compartir y llevarlos a más, aprovechando esta era tecnológica. Ir con esos conocimientos a los productores, ¿por qué no a ellos que necesitan más conocer estas herramientas para poder maximizar sus producciones? Excelente trabajo a la Alianza Ecuatoriana, de verdad. Muchísimas gracias a todos los presentes por su tiempo.
Gracias, ingeniera. Buenas noches con todos. Gracias. Nos vemos en el próximo webinar o capacitación o alguna. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Es la propuesta de la Casa Real.